escritora, poetisa, actriz de teatro, gestora empresarial y directora en funciones de Dis Diaris Comedia. Y esto es El arte en materia de derecho, un video documental donde vamos a abordar temas no solamente de interés público, sino inclinados al artista salvadoreño. Mi nombre es Richardson Mejía, creador de reseñas literarias y Bookstagramer salvadoreño. En esta ocasión hablaré sobre el arte en El Salvador, la manera en la que se lleva a cabo, su influencia e importancia en una nación. El arte es fundamental en la vida de un país, ya que además de ser una manera subjetiva de expresar el sentimiento humano, contribuye en la política y abre la conciencia de un pueblo, haciendo que se den cuenta de algunos acontecimientos y problemáticas que, por lo general, son callados. Respecto al arte en El Salvador, el tema se ha visto en la lamentable situación de ser infravalorado. Seré específico en el ámbito de la escritura, ya que como creador de reseñas literarias y amante de las letras, he indagado sobre el arte literario. Hoy en día son pocos los jóvenes que cogen un libro porque en verdad quieren leerlo, por motivos de placer. Un error de los autores salvadoreños, un error muy común, es que no se dan a conocer. Es cierto que el arte se debe plasmar desde el corazón, y que la fama y el dinero no ocupan un lugar tan importante como lo son los sentimientos, pero si un artista plasma su arte, escribe un libro, compone una canción o pinta un cuadro solo para sí mismo, sería muy egoísta, ya que lo debería dar a conocer, puesto que este arte podría llegar a muchas personas e incluso les podría cambiar la vida. No hay nada de malo en que el artista venda su arte, lo cual es muy diferente en que el artista se venda a sí mismo. Hay que infundir el arte, hacer que crezca para que El Salvador sea uno de los países más ricos culturalmente en Latinoamérica y en el mundo. El mercado del arte. El mercado del arte es amplio, pero vamos a saber el mercado del arte en El Salvador. ¿Cuáles son los factores que lo influencian? ¿Cuál es el valor económico de las obras? Gracias a Carlos Quintanilla, escritor, poeta, estudiante de la licenciatura en Ciencias del Lenguaje en la Universidad de El Salvador, autor recientemente de la obra San Juan. El mercado del libro es uno de los temas los cuales no se han adoptado mucho en las investigaciones para hablar sobre la literatura salvadoreña en la actualidad. Sin embargo, esto no quiere decir que no existan artículos, ensayos o diferentes documentos los cuales nos revelen una realidad actual del mismo. Pero antes de entrar a esto debemos de hacer una remembranza histórica o mencionar algunas de las primeras instituciones las cuales se atribuyeron la función de distribuir libros. En este caso tenemos la Librería Cultural Salvadoreña, fundada por Kurt Warner en 1951, cuya función era la de distribuir libros nacionales y de importación, es decir, extranjeros, como lo son de España, México y Argentina, entre la década de 1950 hasta la década de los 90. Sin embargo, su importancia llegó hasta los años 60. Ahora bien, dentro de este también periodo de tiempo aparece lo que es una de las librerías más conocidas por el pueblo salvadoreño, que es la librería de los clásicos Roxil, la cual se atribuía en distribuir lo que dice su nombre, clásicos de la literatura salvadoreña y clásicos de la literatura universal. Y esta librería fue fundada por José López y su esposa Rosa Serrano de López. Ahora bien, no solamente estas dos librerías eran las principales, también existía la librería Pablo Neruda Altamar del escritor Hugo Lindo, la importadora latinoamericana de libros y la librería La Teja, cuya distribución ya no era solamente para la clase alta, ya que el libro se tenía en cuenta como un elemento que solo esa clase la podía tener. En este caso, el libro cambió de concepto, ya no era retomado como una caracterización, sino como una herramienta que no debía de faltar para poder saciar esos vacíos culturales y esos vacíos intelectuales en la sociedad. Y por lo tanto, diferentes librerías comenzaron a distribuirlo en los diferentes estratos sociales del pueblo salvadoreño.
Sin embargo, en lo que es 1975 a 1989 se desenvuelve uno de los actos políticos y sociales que afectaron a diferentes aspectos económicos, sociológicos, ideológicos en El Salvador, y asimismo afectaron a la concepción editorial y distributiva de los libros, y en este caso nos referimos a la Guerra Armada de El Salvador. Posteriormente, en la década de los 90, en la época de paz o la época de posguerra, como se menciona, van a aparecer un nuevo campo de editoriales, que en este caso son las editoriales de las universidades, las cuales van a tener una mayor hegemonía en la distribución y comercialización. Ahora bien, esto no quiere decir que solamente estas editoriales aparezcan, también existen editoriales independientes, las cuales se encontraron con este elemento y asimismo con nuevos obstáculos, pues ahora habían obstáculos no solamente ideológicos, sino también obstáculos en la comercialización e importación y exportación, y al mismo tiempo obstáculos de aspecto judicial. Recordemos aquella afamada ley del libro en el año 1994, la cual nunca se hizo de accionar en aquel tiempo e inclusive en tiempos actuales. Pero estos obstáculos en lo que son las editoriales independientes no fueron de mucho problema, pues muchas de estas siguieron avanzando con sus proyecciones editoriales, proyección de venta, sobre todo como una vocación. Y así encontramos diferentes editoriales como Índole Editores, encontramos también la editorial Calina, la Fundación Alquima, el proyecto editorial La Chifurnia. Tenemos también uno de los más recientes, que es la editorial Los Impisto, que es la editorial del escritor Mauricio Diana Suárez, entre otros. Pero la distribución tanto de la literatura o de los libros académicos y la comercialización del pueblo salvadoreño ha subido o ha bajado en estos últimos años. En un estudio aparece que en el año 2009 la venta de libros, la adquisición de libros en el pueblo salvadoreño bajó un 40%. Esto quiere decir que hubieron diferentes problemáticas, no solo con las que hemos visto anteriormente entre los años 90 e inicios del 2000, sino de otros aspectos como culturales. Por ejemplo, una de las teorías que se mantiene es que si bien El Salvador es propuesto como uno de los países más lectores de la región centroamericana, esto no quiere decir que tenga un nivel muy alto de lectura entre la población salvadoreña. Es por esto que se menciona mucho la problemática de los cánones literarios de los programas de estudios, pues algunos mencionan que son problemas para que el estudiante joven tenga o desarrolle lo que sería una aptitud positiva en leer. Y es por eso que no hay una compra o venta de los mismos. Por ejemplo, últimamente en el año 2021 se han publicado diferentes libros, tanto académicos como literarios. Y en este caso yo tengo en mis manos 3 muestras de una editorial universitaria. En este caso es la editorial de la Universidad de El Salvador, las cuales han publicado diferentes libros que rondan entre los precios de $2 hasta $12 en este caso. Y los primeros que tengo a la mano son Cuando el silencio peina la ciudad, de Juan Carlos Cárcamo, como lo ven acá, y El relato de las nuevas fábulas, de Carlos Ancheta, que es este de acá. Dichos libros son ganadores del Premio Nacional 1 de Osvaldo Escobar Velado y 2 del cuentista José María Méndez. Sin embargo, en producciones académicas encontramos La literatura y el pensamiento crítico en las escuelas salvadoreñas por Mauricio Aguilar Siciliano, como lo ven acá. Pero dichas producciones son adquiridas por los salvadoreños o tienen una gran recepción. Podría ser que sí, en un sentido en el marketing que ha propuesto la editorial universitaria. Sin embargo, el salvadoreño no es de adquirir muchas piezas de estas índoles para su habitual lectura. Inclusive editoriales independientes como lo es la editorial Dos Alas ha publicado recientemente Necrópolis de Ángeles del escritor Alberto Ferrera, el cual ronda entre los precios de $6 en adelante. Y asimismo la editorial Navegando Sueños ha publicado tanto la novela A partir del mañana del escritor Mario Ábalos y asimismo Sanguaza, que es el poemario de su servidor, los cuales rondan entre precios de $4 a $10.
Como ven, los precios no son tan elevados como pueden ser de otras librerías comerciales que conocemos, La Ceiba, etcétera. Puedo mencionar muchas más. Sin embargo, es de reconocer, como lo dijo el escritor Berna Ayala en una conferencia que tuvo con estudiantes de la Universidad de El Salvador, que al final y al cabo en El Salvador es muy difícil vender los libros o que la sociedad pueda adquirirlos para su habitual lectura. Esto porque es una sociedad que no le interesa leer. Entonces, ¿cuál es el problema que tiene ahora el mercado del libro? Si bien es una situación de la pandemia, por debido a la situación económica de muchas familias e inclusive las situaciones pasadas de los años 90, encontramos otro factor muy importante, y es el hábito de la lectura como un factor cultural. Con el paso de los años, cada artista que plasma su arte se pregunta por qué en muchas ocasiones no logra darse a conocer o por qué la gente no se entera de ello. Y la pregunta es porque simplemente el artista no le da publicidad a su arte. De esta manera, muchos artistas fracasan, incluso cuando su obra es fenomenal. Anteriormente, hace un par de años, la gente se daba a conocer a través de la televisión, la radio, a través del periódico, pero eso hoy en día ya pasó de moda, ya que hoy todo está en las redes sociales. En las redes sociales cualquier artista puede darse a conocer, puede plasmar su obra e incluso puede hacer que lleguen a otras personas de otros países sin necesidad de conocerlos ni siquiera de salir a su casa. Las plataformas y redes sociales más vistas y consumidas respecto al arte son Instagram y TikTok. Por lo tanto, hay que aprovechar y sacarle mucho fruto a estas redes sociales, ya que si nosotros nos vamos a darle publicidad como en los tiempos de antes, muy probablemente fracase. De igual forma está el mundo de Bookstagram, una manera muy particular para dar a conocer su libro, hacer reseñas de libros, darlo a conocer, hacer que otras personas se enteren de ello, y de esta forma nuestro arte podrá llegar a muchas personas en todo el mundo. Por lo tanto, el arte hoy en día está creciendo, el mundo está avanzando, la tecnología ya no es como antes. Por lo tanto, hay que actualizarnos y dar a conocer nuestro arte, y también nosotros como artistas, para así crecer y poder llevar nuestras obras a otras personas. Muchas gracias. El mercado del arte, las pinturas. ¿Cómo funcionan estos espacios, las galerías, para los pintores? Es una pregunta bien interesante porque en el mercado del arte en nuestro país se ha considerado siempre las artes plásticas desde el punto de vista elitista, en donde la mayor parte de pintores no hemos tenido la misma facilidad de ciertos grupos de poder. Es decir, se necesita históricamente tener ciertos conectes para poder participar en galerías supuestamente de prestigio, y esto es un fenómeno porque nosotros como pintores de Santa Ana hemos visto un muro frente a los pintores de San Salvador. Siempre hay como un sesgo de que ellos son superiores en su técnica, superiores en la formación académica en pintura. Sin embargo, los que hemos podido salir incluso fuera del país tenemos algún conocimiento que nos hace capaces de competir frente a cualquier pintor del país. O sea, incluso en el caso personal, pues hasta se han ganado concursos internacionales, así de que parece ser de que hay un sesgo, pero sí ha sido bien complicado para el mundo de los pintores incorporarse a ese mundo elitista. Ciertamente. Y cuando hablamos de esto, los estudiantes, los jóvenes, ¿qué tan difícil es la preparación académica para un artista? ¿Qué tan difícil es para un joven poder acceder a clases de pintura? Bien, históricamente ha sido bien complicado, bien complejo, porque insisto, las artes plásticas han tenido el mal sello de que si alguien no tiene ciertas condiciones económicas, pues no tiene tampoco condiciones para, como digamos, florecer en las artes de la pintura. Sin embargo, siempre hay excepciones. En este caso,
han ido cambiando las cosas a partir de hace unos 20 años, más hace 10 años y aún más hace 5 años, porque hoy se ofrece, en el caso digamos, del lugar donde se ofrece un aprendizaje, ya no es con un costo oneroso, sino que la misma competencia, hay academias donde el costo ya disminuye, pues es la ley del mercado, ¿verdad? Y también tenemos, perdón, desde el punto de vista municipal, en donde también se ofrece la formación académica en la área de pintura de una manera gratuita, pues entonces bastará tener interés en aprender, tener paciencia y tener tiempo para dedicarse a aprender lo que es la belleza del arte. Ciertamente, ciertamente. ¿Cómo ve usted el financiamiento del arte como un bien público? ¿Cómo ve el apoyo que el Estado le está dando al arte? Eso también tiene muchas aristas. Resulta de que hace un tiempo atrás se trabajó yo fui parte del anteproyecto de la ley de cultura. Entonces se le pedía al Estado, el gremio de artistas nacionales, la creación del Ministerio de Cultura. A la fecha ya está el Ministerio de Cultura. El problema es que solo le cambiaron nombre a la Secretaría de Cultura, como le cambiaron nombre cuando anteriormente fue con Cultura. O sea, parece ser que no hemos aterrizado en las verdaderas necesidades del artista en todos sus géneros, en todas sus disciplinas. De tal manera que, si bien es cierto, el gobierno ha creado esta vez el Ministerio de Cultura, pero aún nos falta mucho para que el Estado sea siquiera un portador de espacios de mayor magnitud y que también el mismo Estado gestione exposiciones fuera del país. Nosotros tenemos la limitante de que el que tiene puede salir del país y el que no tiene pues está condenado a no darse a conocer fuera del país, excepto que lo haga por cuenta propia y tenga pues la fortuna de conocer personas que son amantes del arte fuera del país. En materia de derecho, ¿cómo ve usted la propiedad intelectual respecto al arte? Porque existe esto, es algo que me han dicho muchísimo, el robo de propiedad intelectual. Un pintor, estamos contando una historia paradójica, un pintor va a un lugar donde hay pintores de escasos recursos, a un cantón, a una zona rural, y ve una idea, viene a la ciudad y la copia. ¿Cómo ve usted el derecho de la propiedad intelectual en el país? ¿Está viviendo de verdad? No, la verdad es que se ve más en la parte literaria, en donde para poder publicar un libro, sí, a fuerza hay que ir a pagar los aranceles de ese caso en cuanto al Centro Nacional de Registro en la área de la propiedad intelectual. En el caso de la pintura es más complejo, porque hay que llevar cada pintura a registrarse al Centro Nacional de Registro para tener la posibilidad del derecho de autoría de esa pintura. Entonces, es bien incómodo, por ejemplo, un lienzo de 3 metros por 3 metros, ir hasta el Centro Nacional de Registro y llenar todo el papeleo. Entonces, lo más fácil es no ir, por las condiciones también que no tenemos esa costumbre o esa cultura de estar yendo constantemente a registrar nuestra obra con derechos de autor. O sea, aquí hay una cuestión también, ni el Estado se preocupa en fomentar los derechos del autor en cuanto a las pinturas, y el pintor tampoco, en muchos casos, hasta desconoce esa viabilidad necesaria para que nuestra obra sea establecida como autor directo de ese pensamiento, de esa composición, etc. Ciertamente. El Estado de Derecho tiene mucho que trabajar. ¿Qué mejorías usted pediría como pintor, como artista, como docente? Bien, lo que se necesita es que las autoridades que están en una postura, en una posición dentro del Ministerio de Cultura,
deberían de convocar, hacer unas dinámicas de necesidades que el artista está pasando y que ha pasado históricamente. Pero volviendo al entorno actual, es fácil que el gobierno tenga esa posibilidad de hacer mesas de trabajo en donde no solo nos reunamos los pintores, los escritores, todas las manifestaciones podrían, y crear el reglamento de esa ley, porque esa ley solo está aprobada como tal, no tiene reglamento, y el reglamento es el que le da vida a la ley de cultura. Después de eso, faltan todavía las políticas públicas de cultura para terminar de aterrizar en ese tema en todo el país. Definitivamente, muchísimo que mejorar como país, como nación y como artistas. Creo que tenemos ese compromiso también, el ser honestos y el no ser egoístas con los demás artistas. Muchas gracias, don Ángel. Bueno, ha sido un gusto y bueno, para mí es un placer haber participado en esta dinámica. Les agradezco y estamos a la orden. Hábleme, don Ángel, para iniciar, de los talentos artísticos que han existido en su familia. He tenido la fortuna de tener algunos antecedentes familiares que, si bien es cierto, no toda mi familia que se dedicó al arte tuvieron renombre, pero sí por lo menos un tío que se llamó César Menéndez, es un tengo pues, por lo menos hay un tío que trascendió internacionalmente. Tengo otros familiares que sí es cierto, se han dedicado al arte, pero no han sido de una magnitud tan fuerte pues, en términos de fama, digamos, de comillas. En su carrera como servidor público, ¿qué retos ha tenido dentro de la labor artística? Dentro de la labor pública, uno de los grandes, digamos, avances que se han hecho, tuve el privilegio de ser parte de la Mesa Permanente Cultural hace 12 años, cuando entró la administración, dos administraciones anteriores, se crearon mesas de trabajo, y una de ellas era la Mesa Cultural. ¿Qué significó eso? Que fuimos convocados cierto número de artistas a nivel nacional y empezamos a trabajar lo que eran los insumos del proyecto de ley de cultura. Esa ley de cultura a esta fecha ya está en vigencia, tanto es que en estas instalaciones hoy está en manos del Ministerio de Cultura, ¿verdad? Inicialmente cuando yo conocí todo esto era con cultura. En las administraciones de hace 4 o 3 años, de 3 administraciones anteriores. Después vino otra administración presidencial y la pasó a Secretaría de Cultura, a Casa Presidencial. Como nosotros en ese proyecto de la ley de cultura logramos crear la ley que le da vida al Ministerio de Cultura. Esto también hay un desafío en camino porque todavía no está establecido el reglamento ni las políticas públicas de la ley de cultura. O sea, a nivel legislativo todavía hay otro reto donde nosotros los artistas tenemos mucho trabajo para seguir presionando, para dejar un buen legado, un marco legal, histórico al país, para que nuestras generaciones tengan esa garantía de parte del Estado, ese conocimiento artístico que tanto necesita el país. Dentro del desarrollo cultural artístico en el país, ¿cómo se ha venido viviendo el arte en los últimos 50 años? Sabemos que en la actualidad eso cambia según las administraciones y esperemos vaya cambiando para bien, pero en la historia de El Salvador, en la historia de Santa Ana, usted como artista, ¿cómo ha vivido?
la lengua original y a brindarnos los espacios para la misma. El licenciado Enrique José Rivas, graduado de la Universidad de El Salvador, Facultad Multidisciplinaria de Occidente, quien es tallerista y promotor de la cultura en El Salvador, nos brindará unas palabras y su ojo crítico acerca de él. ¿Crees que la identidad cultural de verdad se está viviendo en el país? El problema de la identidad cultural es que siempre se ha tenido en cuenta al exterior, entonces al hablar de una identidad cultural propia, siempre se ha relegado a las clases bajas o a la gente poco estudiada. Entonces, más que todo la gastronomía es la que ha resaltado siempre en la manera de identidad. ¿Qué impacto consideras tú que tienen los programas sociales que ha implementado el gobierno para tratar de continuar con estos esfuerzos de mantener nuestra identidad cultural, tanto indígena como en otras áreas? Sí, los programas sociales, tenemos el ejemplo de la Cuna Náhuatl, implementado en Santo Domingo de Guzmán y en Izalco, que se ha implementado para rescatar la lengua madre. Pero el problema es que también, no solo el náhuatl existía aquí en el país, teníamos el lenca también que existe en Occidente, tenemos el xinca que se ha extinguido. Entonces, al hablar de programas sociales siempre se tiene también la limitante de que no siempre son apoyados o no siempre son muy bien vistos para gasto público. Enrique, cuando hablamos de patrimonio cultural, estamos hablando de cuidar, de proteger lo que somos como salvadoreños, como latinoamericanos, como mesoamericanos. ¿Crees que se está protegiendo de la mejor manera? Bien, en primer lugar, patrimonio cultural siempre hay dos formas, que una es la material y la inmaterial. Por ejemplo, la material siempre se ha destacado los sitios arqueológicos, pero ya los nuevos o los que van saliendo conforme se va construyendo en el país siempre son como ocultados, como el ejemplo de Cajuscalco, y no se tienen en cuenta. Ya el patrimonio inmaterial como la lengua náhuatl siempre se manifiesta con programas sociales, pero el problema es que no hay un financiamiento adecuado o una comunicación hacia la población para aprender esto, sino que siempre se llega a pocas personas y esas pocas personas son las que hacen el esfuerzo, ya sea con fondos propios o pocos fondos sociales adquiridos del Estado, que ellos hacen el esfuerzo, como el ejemplo de Héctor Martínez, de Museo Náhuatl, que él ha sido también un maestro mío, que él hace videos en YouTube y que de esa forma tiene la lengua viva. En tu experiencia como licenciado, como tallerista y como autor de una novela de origen indígena y como un promotor también de la lengua indígena, ¿has encontrado viables los espacios para el desarrollo artístico, tanto como tú para realizar los talleres, para realizar eventos? ¿Encuentras que el Estado está haciendo de verdad un financiamiento público porque el arte es un bien social? ¿Crees que el Estado está mostrando la preocupación que debería demostrar? La preocupación no, nunca la ha tenido. Creo que siempre se ha tratado de descentralizar. En San Salvador están la mayoría de academias públicas y siempre en las periferias o en los departamentos colindantes a San Salvador siempre se ha tenido poca presencia de adquirir estos conocimientos o estas artes de manera gratuita. Siempre ha sido pagada o financiada, o que una persona con financiamiento de empresa privada haga este esfuerzo de hacer talleres, ya sea de teatro, de pintura, de música, etc. Excelente, Enrique, muchísimas gracias. Definitivamente hoy nos hemos enriquecido y hemos entendido que tenemos muchísimo que trabajar todavía, tanto como salvadoreños, como artistas, y creo que también el Estado tiene que trabajar por este bien público, social, que es un esfuerzo de todos, como artistas y como personas que estamos luchando porque la memoria colectiva prevalezca.
hablará del mercado del arte para la pintura, de las galerías del arte, de la difusión de las obras y del derecho que es tan nuestro, la propiedad intelectual para los artistas de la pintura. Roque Dalton García, escritor, poeta y ensayista salvadoreño, miembro de la generación comprometida en El Salvador, asesinado por el régimen. ¿Por qué? Por la libertad de expresión. Cuéntenos, don Santiago. Don Santiago Vázquez es escritor, poeta, cuentista salvadoreño y docente, muy entregado, autor de 37 libros y 3 inéditos. Una persona sin lugar a dudas, admirable. Cuéntanos, don Santiago, ¿existe la libertad de expresión en El Salvador? ¿Existe la libertad creativa? Pues definitivamente, hablando sobre la creación literaria, creo que ha sido un trabajo bastante fuerte en cuanto a que cada uno ha tomado su posición frente a los diferentes problemas del país. No así cuando se han querido tocar temas bastante difíciles en cuanto a denuncia o en cuanto al reflejo del arte como parte de la convivencia humana, y que denuncia precisamente algunos problemas del sistema en ese momento, ha sido bastante difícil, porque ha habido inclusive persecución de poetas, artistas, pintores, hombres de la palabra que han salido del país, y por ejemplo en tiempos del conflicto armado la creatividad prácticamente se vio opacada por la persecución política de ese momento. Ciertamente, Roque Dalton, Amada Libertad, Amílcar Colocho son una prueba de esto. Roque Dalton vivió exiliado en México, Guatemala, incluso Europa, huyendo de esto. En materia de derecho, en los últimos años, ¿cómo ha visto el arte? Pues ha habido un poco de trabajo de cada uno de los hacedores del arte, pero en cuanto al intento de querer institucionalizar el esfuerzo y el apoyo al artista, creo que nos hemos quedado un poquito cortos. Han habido intentos de crear, por ejemplo, Secultura, ha habido también el intento de crear algunas instituciones como Concultura y otras, pero que no han sido lo suficientemente capaces de poderle dar el apoyo al artista, hasta que muchos estaban pidiendo a gritos la creación del Ministerio de Cultura. Creo yo que como ministerio podemos ya ir trabajando no solamente con el apoyo del artista, sino que con el apoyo del arte, y lo más importante de esto es llevarlo a donde el arte se necesita, que es la población. Eso creo que es lo más importante, porque no tiene sentido que nosotros hagamos arte y el arte se quede encerrado en 4 paredes y no se difunda. Creo yo pues que el rol del arte precisamente es despertar conciencia, y si no se llega al pueblo a través de las instituciones, difícilmente nuestro oficio se puede concretizar como algo que aporte a la sociedad. Ciertamente, ciertamente. Creo que el Estado está obligado a brindarnos los espacios, a brindarnos las herramientas, a incluso monetizarnos, a brindarnos las ayudas, pero muchas veces el artista nos vemos obligados a utilizar dinero de nuestro propio bolsillo, a extralimitarnos por tratar de llevar el arte a todo El Salvador. Siempre digo, el artista está en todas partes. El artista puede estar allá en Morazán, puede estar allá en Metapán, puede estar allá en el último cantoncito de El Salvador, pero es difícil para ellos transportarse a la ciudad, transportarse a otro lugar y poder manifestarse y poder hablar. Cuénteme, don Santiago, el financiamiento de la cultura.
Por parte del Estado y el conocimiento jurídico como artistas, en los últimos 30, 40 y 50 años, ¿cómo ha visto el financiamiento de la cultura? Pues yo creo que podemos decir que casi ausente en el trabajo literario de los artistas. Principalmente los artistas han tenido que echar mano a su bolsillo para producir alguna obra literaria, porque es más, el mercado y donde nosotros podemos decir vamos a colocar nuestra obra literaria o nuestra obra artística es bastante difícil. Creo yo pues que por los pocos niveles de conciencia social sobre el rol del arte, creo yo que estamos bastante lejanos a otros países en donde el arte tiene que ser definitivamente parte inherente de la persona. En ese sentido creo que estamos un poquito lejos porque no se ve realmente que el arte llegue. Por ejemplo, en el Ministerio de Educación, el arte a las escuelas no llega como debiera de llegar. Es necesario que el arte se convierta en una materia, en una asignatura donde el niño aprenda a ser artista, no a ser artista en sí. Se van a descubrir talentos definitivamente, pero lo que se requiere es que el niño aprenda a disfrutar de una pieza musical, aprenda a degustar de un cuadro pictórico, aprenda a leer una buena obra literaria y la disfrute, porque eso pues definitivamente lo va a hacer un mejor ser humano. Pero cuénteme, ¿cómo usted ve el panorama de las editoriales en el país? Es bien difícil, llegar a una editorial requiere de bastante, digo yo, suerte, porque que una editorial le tome el material a uno no es fácil, porque lamentablemente muchas editoriales van con el objetivo de vender, pues, y si el libro no se vende, difícilmente va a ser el apoyo para el artista o para el escritor. Creo yo que en el caso de Roque Dalton, de Salvador Salazar Arrué y de muchos, Francisco Gavidia, muchos que han sido tomados en cuenta para editarlos a través de las instituciones gubernamentales, pero hace falta algo, no solamente producir los libros, sino que hacerlos llegar a donde tienen que llegar, porque lamentablemente los libros se quedan en un estante y de ahí ya no se mueven, y es la distribución. O sea, yo creo que ese es el mayor problema. Hacer llegar, por ejemplo, en las escuelas no existen bibliotecas, ¿verdad? Y el Ministerio de Educación y el Ministerio de Cultura debieran de hacer proyectos donde hacer llegar. Yo recuerdo hace un par de años, a través de Concultura, se editaron unas mini bibliotecas que hicieron llegar a las escuelas, y a nosotros los maestros nos regalaron un diccionario muy bueno, ¿verdad? Enciclopédico, muy excelente, y los 10 libros, ahí Alfredo Espino, ahí iba Roque Dalton, ahí iba, bueno, una serie de escritores. Creo yo que esos son proyectos que se pueden retomar y que pueden ser posibles, porque que le digan a uno, aquí están 10 libros regalados por la institución, qué bueno, qué bueno. Ayer precisamente en San Salvador tenemos, por ejemplo, a una de las poetas gloriosas de El Salvador, ¿verdad? Y ayer me regalaba unos libros y me decía, hay que hacer llegar estos libros a una escuela, ¿verdad? Entonces creo yo que de esa manera, poniendo libros en las manos de los jóvenes, vamos a tener un mejor país. Creo no, definitivamente así es. Existen 166 casas de la cultura en El Salvador, y en esas 166 casas de la cultura no existe una biblioteca. Creo que es de lamentar. ¿Qué opinión tiene usted de esto? ¿Y cómo usted, qué ideas tiene usted para saldar esto? Hay una cuestión, por ejemplo, que habría que rescatar, y es que las casas de la cultura han abierto espacios para otras disciplinas del arte, por ejemplo la danza, por ejemplo la pintura, y eso es muy bueno, y está bien que la Casa de la Cultura cree esos espacios, pero yo creo que el error tal vez que se ha cometido es quitar los libros y no dejar el espacio también para el campo literario.
O sea, debiera de haber por lo menos un rinconcito de lectura en las casas de la cultura, donde estén los estantes de libros y donde se llegue a investigar, donde se llegue a leer, donde se llegue a discutir, donde se llegue a platicar y hablar de los artistas, hablar del arte. Creo yo pues que en las casas de la cultura hace falta eso. Como digo, pues está bien, ¿verdad? Todas las disciplinas del arte necesitan apoyo, pero también el libro no lo debemos de abandonar, porque a través del libro nosotros conocemos el mundo, el origen de nuestro universo. Por ejemplo, nosotros no conociéramos lo que fue Grecia, no conociéramos lo que fue Roma, no conociéramos esas grandes culturas, ¿verdad? Por ejemplo, las culturas mesoamericanas, ¿verdad? Los incas, por ejemplo, conocer los aztecas, conocer los mayas. Nosotros no lo conociéramos si no hubieran textos que nos dieran referencia fiel de lo que en ese momento fue la historia. O sea, cuando uno toma un libro, el Popol Vuh, por ejemplo, uno se da cuenta de lo que son realmente los pueblos, ¿verdad? Precolombinos. Es una maravilla. O toma uno, por ejemplo, libros con textos de quechua, ¿verdad? Y ahora que me menciona los pueblos mesoamericanos, son necesarios los libros así, los libros que nos hablan de la historia. Pero ahora que mencionan los pueblos mesoamericanos, es lamentable realmente ver a personas que se avergüenzan, ver a jóvenes que se avergüenzan de la apariencia física, inclinada al indigenismo. Es realmente lamentable porque son nuestras raíces, son quien realmente somos, y hay que saber quiénes somos, de dónde venimos y para dónde vamos. Y creo que los libros son un aporte a la memoria colectiva y son básicos para toda sociedad. Creo que es justo y necesario que le pregunte esto. ¿Qué opina del cuidado que se le está dando al patrimonio cultural en este momento en el país? Hay una deuda pendiente con eso. Creo yo que el patrimonio es lo que nos va a dar identidad, lo que nos va a reconocer como verdaderos salvadoreños. Hablábamos sobre eso de la identidad. Por ejemplo, nuestros antepasados se vestían de una manera humilde, ¿verdad? Por ejemplo, los hombres con su botón blanco, su pantalón blanco de manta, sus caites, las mujeres con su refajo. Eso ahora causa vergüenza para los jóvenes que no conocen el pasado, para los jóvenes que no conocen ni tienen memoria histórica, y es lamentable. Yo creo que la culpa no es de los jóvenes. Yo creo que aquí habría que tomar responsabilidad cada uno de los sectores que trabajamos en la cultura y trabajamos en la educación, pero más responsable, creo yo, es los sistemas de gobierno que hemos tenido. Las instituciones no han funcionado en cuanto a rescatar realmente a los pueblos indígenas. Es una deuda que tenemos. La transculturación, hoy todo lo vemos de afuera, ¿verdad? Y creo yo que eso es uno de los problemas que está causando un gran daño a nuestro país. Breve comentario. Desde el vientre de su madre, Dios lo había elegido por ser santo y profeta de los nuevos tiempos, en un país donde la violencia generalizada por las instituciones gubernamentales era el diario vivir de nuestro país. Su magisterio y apostolado no fue fácil en un contexto donde se le apostaba a la lucha armada. Sin embargo, su profunda convicción y fe lo llevó por el camino correcto en su trabajo eclesiástico, y esto lo puso a prueba con la entrega de su misma vida en el sacrificio del altar por amor a su pueblo. Creo que es necesario que conozcamos de nuestros héroes, de los héroes que no llevaban capa y que trataron de salvar El Salvador, como por ejemplo Arnulfo Romero, santo, santificado. Tenemos mucha historia, tenemos muchísimas cosas que tenemos que hablar y tenemos una deuda histórica. Con Roque Dalton tenemos una deuda histórica, y con muchísimos más poetas. Y creo que
está en nosotros, en don Santiago Vázquez, yo y todos los que puedan ver este pequeño documental. Está en nosotros, en los escritores, en los poetas, en los pintores, en todos los que practican alguna disciplina artística. Está en nosotros llevar el arte a todas partes, pero también es una responsabilidad del Estado, es una responsabilidad, y el arte es un derecho, ser artistas es un derecho. Hay una canción de Víctor Jara, del cantante chileno, que murió también a manos del régimen allá en Chile, creo que asesinado por Pinochet, si no me equivoco, que dice: el derecho de vivir en paz. Y creo que la literatura es paz, definitivamente. La literatura es paz, sin lugar a dudas. Dígame, don Santiago, ¿qué le aconsejaría a los jóvenes que están allá afuera, luchando por hacer arte, luchando por darse a conocer, luchando por publicar un libro? Yo creo que uno de los llamados que les haría es que no abandonen ese sueño de luchar por la creatividad, ¿verdad? Yo creo que trabajar en el arte es lo más maravilloso que puede haber. Hay obstáculos, hay situaciones difíciles, pero eso no tiene que ser motivo para abandonar los sueños. Hay una cuestión también, hay que leer mucho, leer historia, leer a nuestros escritores. Tenemos referentes muy importantes en nuestro país que no podemos dejarlos de lado. Y más que todo, apostarle a una literatura comprometida. Cuando yo digo una literatura comprometida, el problema es con quién me voy a comprometer yo con mis textos literarios. Me voy a comprometer con la justicia, me voy a comprometer por formar un ser humano más solidario, más humano, o me voy a comprometer porque la literatura apoye aspectos puramente materiales y deje lo espiritual de lado. Creo yo que la literatura en ese sentido tiene una gran influencia y un gran rol que jugar, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos la deuda histórica de los desaparecidos de la guerra desde Roque Dalton, por ejemplo. Sí. En los años 80 desaparece otro de los grandes poetas que nadie conoce en este país, Cierto. Mauricio Vallejo Marroquín, uno de los poetas que fue raptado en tiempos de la guerra frente a la UCA saliendo de la Universidad Centroamericana y cuyo hijo ahora es poeta, Mauricio Vallejo Márquez. Creo yo pues que referentes como Vallejo Marroquín debemos de rescatarlos y que los jóvenes sepan quiénes son. Tienen varios libros que lograron rescatarlo y a través del esfuerzo de la familia se han dado a conocer. Por ejemplo, está un libro que se llama Cosita Linda que sos, un libro tan maravilloso, tan hermoso, pero falta todavía que difundir. Entonces yo creo que el llamado que le haría a los jóvenes es que no abandonen el sueño. Creo yo que este país no lo construimos solamente un sector, lo construimos entre todos. Cierto. Y si nosotros queremos sacarlo adelante, tenemos que solidarizarnos. Entre los artistas tenemos que romper el egoísmo, tenemos que romper esa ambición de querer ser yo. Tenemos que trabajar en conjunto. Este país y el trabajo artístico, el trabajo creativo no es individual. Creo yo que tenemos que unirnos más, ser apoyo de los demás, lo que podamos dar, hay que darnos a los demás. Cierto. De lo contrario, pues no vamos a salir adelante. Ciertamente. Yo existo porque el otro me apoya, el otro existo porque yo lo apoyo. Definitivamente. O sea, no podemos estar aislados. Y en Dis Diaris, esa es una de nuestras misiones. Existimos porque nos apoyamos, nos apoyan, apoyamos y nos apoyamos todos juntos en conjunto. Conectamos creativos para crecer juntos, como dice nuestro logotipo, como es nuestro eslogan, por decirlo así. Creo que los artistas no mueren. Los escritores salvadoreños no sabemos, no podemos morir definitivamente. Creo que Roque Dalton, creo que Amílcar Corrocho, creo que Vallejo Márquez viven en los que pronunciamos su nombre,
y repetimos su poesía.